Bardini trabaja en el sector de tomografía computada del hospital alemán. También trabajo en Fleming, en el Instituto Alexander Fleming. Y bueno, vamos a hablar rapidito de algunas cosas, porque bueno, ya las dijo el doctor Ringa, pero básicamente de detección y caracterización de las masas renales. Luego la estratificación loco-regional de distancia. Sí, la lesión renal es plausible de planificación quirúrgica y un par de cosas sobre el seguimiento post-tratamiento. Básicamente, la inmensa mayoría de los tumores que vamos a tener son el carcinoma de células claras, el papilar y el cromófobo. Y entonces nuestro protocolo va a estar diseñado básicamente para detectar el primero de los tumores, que es el más frecuente. Al ser tumores muy hipervascularizados, vamos a hacer fases en distintos estadios luego de la administración de contraste para lograr que estas lesiones se pongan más en evidencia. El protocolo que usamos es el protocolo renal, que tiene 4 fases básicamente. Una sin contraste, que va a ser el estudio basal a partir del cual vamos a medir el realce. Y además, bueno, vamos a ver acá las clasificaciones, que es donde mejor se ven. Luego la córtico-medular, que ocurre entre los 30 y los 40 segundos de inyectado y contraste, donde vemos que se tiñe bien la aorta, no tanto la vena cava inferior. Y el riñón no se tiñe completamente, sino solamente la corteza, no tanto las pirámides. Esta es la fase donde se pone más en evidencia el carcinoma de células claras. Luego tenemos la nefrográfica, donde se tiñen todo el parénquima renal y tanto la arteria, la aorta, como las venas cava inferior y las venas renales tienen la misma densidad. Esta es la fase ideal para ver la invasión renal, por el tumor renal. Y luego tenemos la fase excretora, donde lo que se pacifica es el sistema colector, y en base a la cual después podemos hacer reconstrucciones para ver bien en extensión del sistema, que es la uroresonancia. Por ahí no lo utilizamos tanto acá, sino más bien en patología obstructiva. Pero bueno, básicamente son las 4 fases y es lo que uno debería hacer ante cualquier sospecha de masa renal. Tenemos distintas tecnologías. Normalmente la tomografía clásica incluye una fuente de detectores de emisión de rayos X y una serie de detectores. Entonces, de un volumen determinado vamos a tener una sola información. Mientras que ahora con las técnicas de Dual Energy o TC espectral, lo que se hace es en un área determinada mandar 2 ondas de rayos, una de alta energía y otra de baja energía. Entonces, de un órgano determinado que estamos estudiando vamos a tener 2 tipos de energía, y eso o una doble información, y con eso vamos a poder valorar bien lesiones sólidas, sobre todo si las lesiones que estamos viendo refuerzan o no post-contraste, lo cual nos diferencia mucho entre una lesión quística benigna de una lesión sólida. También en urología tiene utilidad, no con urología, pero para detectar con la composición de la litiasis también ayuda a determinar si es de oxalato de calcio, de urato o de otra composición. Básicamente lo que nos va a dar es esta información que se llama mapa de iodo, que no hay que confundirlo con el PTC, es una tomografía donde nos muestra con distintas escalas de colores cómo realza, cómo se distribuye el contraste endovenoso. En este caso no va a ser de utilidad tanto en la masa renal, que es bastante grande y muestra un realce, pero fíjense que tenemos una lesión chiquita en el hígado, que a priori podría parecer un quiste, como los que tenemos siempre en el hígado, pero acá podemos demostrar que hay cierto contraste. Entonces, como se comporta de manera similar a la lesión que estamos viendo, lo más probable es que se trate de una lesión secundaria, lo cual nos cambia el estadio de la enfermedad. Una vez que tenemos la sospecha que vemos una lesión en el riñón, lo que tenemos que hacer es caracterizarlo y ver si se trata de una lesión renal sólida o no, y si es sólida, si se trata de un carcinoma de células claras. Primero, para ver qué es sólido, tenemos que ver un realce absoluto mayor a 20 o 30 unidades de Hounsfield. No sé si recuerdan que las unidades de Hounsfield es como medimos nosotros las densidades, que el 0 es el agua, después tenemos 600, 1000 es el hueso, y menos 600 o menos 1000 el aire o el pulmón. Bueno, normalmente los órganos sólidos están en 60, 40, depende del órgano, pero lo importante es que muestra que luego de administrar el contraste vamos a tener un realce. Si tenemos realce, pues tenemos bastante certeza de que se trata de una lesión sólida, y entonces ahí hay que empezar a buscar otras características que nos orienten a pensar en una lesión tumoral. El 30% de los tumores de los carcinomas de células claras van a tener calcificaciones, o sea que si tenemos calcificaciones en esta masa, aumenta las chances de que se trate de un carcinoma renal. Y después los patrones de realce nos van a orientar. Normalmente el carcinoma de células claras tiene un realce heterogéneo,
con áreas hipodensas centrales que corresponden a la necrosis, mientras que el papilar y el cromófobo son más bien hipovascularizados, o sea, si bien muestran realce, no realzan tanto como el riñón sano, y entonces eso nos va a dar la pauta de, si bien no es categórico, pero de qué tipo histológico se trata. Y luego tenemos el amplio espectro de los quistes, donde bueno, la quiste renal es la lesión más frecuente que vemos en todos los pacientes, y lo que tenemos que determinar nosotros es si se trata de un quiste simple o de un quiste complejo y si implica o no, o puede ser o no una lesión maligna. Si vemos grasa en cualquier lesión, lo más probable es que se trate de un angiomiolipoma. Si bien hay un pequeño porcentaje de tumores de carcinoma de células claras que pueden presentar grasa macroscópica, pero la inmensa mayoría son angiomiolipomas y en todo caso lo que podemos hacer es controlarlo, no tanto por ser maligno, sino por la lesión en sí, por posibilidades de sangrado y complicaciones y demás. Acá tenemos una lesión clásica con las 4 fases, ¿sí? Sin contraste, córtico-medular, nefrográfica y tardía. Y fíjense cómo en el sin contraste ya vemos que la lesión tiene calcificaciones. En la córtico-medular muestra un realce que es heterogéneo y hay áreas que son más hiperdensas que el riñón normal. Y luego, a medida que vamos avanzando, se va lavando. Esto es bien característico del carcinoma de células claras y no presenta mayores diagnósticos diferenciales. Si tenemos esta lesión, lo más probable es que se trate de eso. Y con lo que les decía de la aplicación de Dual Energy, donde vamos a ver que se evidencia más el realce. No vamos a extendernos tanto acá, pero bueno, básicamente la clasificación que usamos y que se sigue utilizando para los quistes es la de Bosnia, donde tenemos bueno, los 2 primeros grupos, que son el quiste simple o el quiste simple con algunos tabiques o calcificaciones en su interior, o el quiste hiperdenso, o sea, espontáneamente hiperdenso por sangre o por un alto contenido proteico, donde las chances de malignidad son casi nulas, entonces ni siquiera implican o acreditan o amerita hacer un control. Luego tenemos el 2F, donde hay ciertas características que nos tienen que hacer preocupar, como alguna nodularidad en los tabiques o engrosamiento de los tabiques. Entonces, en este caso podemos o bien completar con una resonancia para ver si tiene características del carcinoma de células claras, o bien controlarlo en 6 meses, 6 a 12 meses. Y luego, si tenemos tabiques que nosotros podemos medir el cambio de densidad, ya estamos hablando de que el Bosniak es 3, y fíjense que en este caso aumentan las chances de malignidad, o sea que en este caso está indicado ya una conducta quirúrgica. Y el 4 básicamente es una lesión sólido-quística con nódulos importantes o tabiques engrosados o paredes irregulares. Bueno, en estos casos las chances de malignidad son muy altas. Pero bueno, esta clasificación es viejísima, se sigue usando, se aplica, hubo algunos cambios, pero es bastante útil tanto para el seguimiento como para el diagnóstico de estas lesiones. Acá tenemos unos ejemplos. Esto es un quiste simple, donde prácticamente no vemos la pared, la densidad es bien homogénea, si lo medimos nos va a dar 0 a 10 unidades de Hanfield. Acá ya vemos un quiste, pero que tiene alguna clasificación periférica. Esto es un Bosniak 2. Y esto en apariencia es simple, pero fíjense que el tabique bueno, si lo medimos, nos va a dar un cambio de densidad y que nosotros podemos medir. En ese caso ya pasa de 2 a 3 y habría por lo menos seguirlo de cerca, sino una conducta quirúrgica, y ya el 4, donde básicamente es un tumor sólido quístico, así tenemos un componente sólido muy importante. Acá tenemos un ejemplo de un Bosniak 4, donde tenemos una lesión francamente heterogénea, centro hipodenso, el aspecto líquido o necrótico, y tenemos irregularidad de las paredes que muestran realce post-contraste. Fíjense la diferencia este tumor, donde vemos una lesión sólida que sí muestra realce, pero el realce es bastante homogéneo, solamente hay una parte ahí que refuerza en el sector más posterior, y el parénquima renal realza más que la lesión propiamente dicha. Este se trató de un tumor cromófobo. Y este es otro, que a priori podría parecer un quiste, pero bueno, muestra cierto realce, sino, al menos bueno, de nuestra parte está tomarnos el trabajo de tomar la densidad y ver que no modifiquen, o que sí modifiquen las características, y es bastante homogéneo y también tiene menor densidad con respecto al riñón. En este caso se trató de un carcinoma papilar.
Este es un tumor similar al que mostró Maxi en el último de los casos. Tenemos una lesión que está en el seno renal. Inicialmente se había informado como un probable tumor de urotelio, pero fíjense que es muy homogénea y que es cierto que está en el seno renal, pero se va un poco por debajo, como que trata de envolver al riñón, y por otro lado no genera nada de ectasia. Esto es bastante característico del linfoma de células, en este caso fue un linfoma de células B, donde tenemos masas que a veces pueden ser muy grandes, pero no generan, si bien engloban las estructuras adyacentes, no generan ni estenosis de las arterias, ni trombosis, como que no es tan agresivo localmente. En este caso, bueno, se planteó la duda, de hecho lo vimos en un Ateneo, planteamos la duda de si no podía ser un linfoma, se punzó y terminó siendo un linfoma. El paciente recibió su tratamiento de linfoma, pero no tuvo la nefrectomía. Este es otro caso, donde vemos que sí tenemos un tumor en el seno renal, y esto que está acá es el riñón con franca hidronefrosis. Esto que tenemos acá es la corteza renal, el parénquima que nos queda, si es bien adelgazado. Este es un carcinoma de células transicionales. Y este también lo informamos como un probable tumor renal, muestra realce, podríamos decir es un papilar, o es un cromófobo, no se caracteriza o no se comporta como un carcinoma de células claras, pero en este caso, después viéndolo retrospectivamente, vemos que está alojado en la celda perirenal que no sale del riñón en ningún momento y era un sarcoma de la celda perirenal. Cuando tenemos este tipo de lesión, donde vemos que el componente dominante es grasa, fíjese que tiene la misma densidad que la grasa subcutánea o que la grasa del espacio pararenal posterior, esto es un angiopiolipoma y puede tener componentes que realzan, que son las estructuras vasculares, pero no genera mayores inconvenientes en el diagnóstico. Y este es otro caso donde podríamos pensar también que es un quiste complejo, pero obviamente acá la clínica nos va a ayudar, porque era un paciente que tenía fiebre, que estaba con síntomas, con un seguimiento patológico, y además fíjense, o sea, tenemos una formación quística compleja con realce periférico, pero fíjense que el riñón afectado, comparándolo con el contralateral, está haciendo lo que se llama nefrograma persistente, es decir, tiene signos de edema intersticial, entonces el contraste tarda en llegar y también tarda en retirarse. Entonces vemos que un riñón el normal está en fase tardía, pero este todavía está tiñéndose. Estos son signos de edema intersticial y bueno, obviamente si el paciente tiene fiebre, como en este caso, es un absceso renal. Esto también el nefrograma persistente lo podemos ver en patologías obstructivas, por ejemplo en la litiasis ureterales. No voy a adentrar mucho en la estadificación, pero al menos de nuestra parte lo más importante es determinar que no está afectada la grasa perirenal, porque muchas veces es muy sutil, sobre todo cuando son tumores del seno renal, que por más que sean pequeños, afectan la grasa perirenal y ya pasa de un ser T1A, por ejemplo, a ser un T3, como que la estadificación inicial cambia rotundamente. En cuanto a los ganglios, en tomografía solemos tomar un ganglio patológico como un ganglio mayor a 1 centímetro en su diámetro menor, pero a veces es más importante que el tamaño también ver cómo se comporta ese ganglio, o si tiene un patrón de realce similar al tumor original, ¿sí? Por más que sea pequeño, si es un ganglio que perdió su morfología habitual y que realza mucho, nos va a orientar a pensar de que es un ganglio patológico, por más que el tamaño no sea mayor a 1 centímetro. Y después, los lugares que limita el riñón básicamente es el pulmón, el hígado y el hueso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero bueno, básicamente nosotros, al menos desde nuestra parte, es detectar la diferencia entre el T1, T2 y el T3A, y luego ver bien las reconstrucciones multiplanares y evaluar bien las estructuras vasculares por el trombo, sobre todo de la vena renal y vena cava inferior. Y siempre valorar si se extiende más allá de la fase de Gerota, claramente nos cambia el estadio y vamos a pasar directamente a un T4. Acá tenemos un ejemplo de otro tumor que presenta las características clásicas del carcinoma de células claras, pero fíjense que acá tenemos la fase pararenal posterior, este es el espacio pararenal posterior, y ya vemos que se extiende hacia ese espacio, que la grasa está sucia, que de hecho hay desarrollo de estructuras vasculares, o sea que acá ya, por más que de hecho a priori podríamos decir que es un tamaño menor a 4 centímetros, se extendió localmente, ¿sí? Y en el mismo paciente, pero un poquito más arriba, vemos que la vena renal está ocupada también por una masa heterogénea con estructuras vasculares en su interior,
que no es otra cosa que el trombo tumoral, que en este caso se extiende hasta la vena cava inferior. También tenemos que ver cómo se comporta el trombo, ¿sí? Descartar un trombo blando o un trombo tumoral, y, como decía también Maxi recién, ver qué tanto se extiende en la vena cava inferior, porque eso va a cambiar si hay la modalidad quirúrgica. Pero bueno, básicamente no hay que quedarse siempre con el tumor y ver, siempre hay que estudiar las estructuras musculares y las estructuras vecinas para no pasar pensar que es un T1 cuando en realidad es un T4. Algunos ejemplos de las metástasis de carcinoma renal. La imagen clásica en el pulmón de suelta de lobos, cuando vemos algo así con nodulitos de bordes bien netos en distintos estadios de crecimiento. Esto es bastante característico del carcinoma de células claras. Después las lesiones hepáticas suelen ser hipervascularizadas, como el tumor original, ¿sí? Esto ya, si nosotros vemos este tipo de patrón, o sea, tumores metástasis hipervascularizadas, los diagnósticos diferenciales se los achican mucho, porque hay pocos tumores, a diferencia del tubo digestivo que suele dar hipovascularizadas, hay pocos tumores que dan este tipo de metástasis. Y en el hueso suelen ser más bien líticas. Fíjense que acá en el esternón, por ejemplo, tenemos interrupción de la cortical con fractura patológica, tenemos múltiples colapsos vertebrales, algunas lesiones ahí. Esto nos ayuda a diferenciarlo con, en general, otro tipo de lesiones óseas que son más bien plásticas, como en el cáncer de próstata. El cáncer renal, en general, en su mayoría, suele dar inicialmente metástasis líticas. A veces después con el tratamiento pueden aumentar la densidad porque se repara el hueso, pero inicialmente se ven de este tipo. Y bueno, una vez que nosotros vimos la lesión, la diagnosticamos y pensamos que es un tumor renal primario, lo que tenemos que ver es qué tan posible es la nefrectomía parcial, y para eso lo que utilizamos es el score renal, que es hay otros scores, pero este es el más simple, además es muy fácil de hacer. También tenés aplicaciones donde pones los valores y ya te sale. Pero básicamente lo que tenemos son 5 parámetros, y cada parámetro va a tener un valor. El primero es el tamaño, ¿sí? la R viene de radio, pero en realidad lo que medimos es el diámetro. También le vamos a asignar un valor a cada uno al diámetro mayor, no importa el plano. Luego, a la presencia, si es o no exofítico o endofítico. La cercanía a cualquier estructura del sistema conector, o sea, al cáliz más cercano, o también si toma contacto con la vena renal. Y para esto es muy importante hacerlo o ver bien en qué plano podemos tomar esa medida. Luego este valor no tiene valor justamente, lo que ponemos es si es anterior o posterior en base a si está en valor anterior o posterior, o X si está en la línea media. Y después tenemos las líneas polares, que son las líneas donde la corteza renal se interrumpe por el litio, y también si está arriba de la línea polar superior o abajo de la inferior, va a ser más fácil o más posible, va a ser menos compleja la nefrectomía parcial que si cruza alguna de las líneas polares o si está en la línea media. En base a eso, bueno, asignamos distintos valores y vamos a tener baja complejidad, complejidad intermedia o alta complejidad. También hay ciertos estudios, este es un trabajo que está haciendo una ex residente del hospital, donde si bien no fue diseñado para esto, pero ven cierto potencial de recurrencia en el renal score, sobre todo en los valores, el tamaño, las lesiones endofíticas y las lesiones ciliares, donde vieron que cuando tenía altos valores en estos parámetros, las chances de recurrencia aumentaban en los 5 años. Una vez que, bueno, estadificamos la lesión, vemos que no tiene lesiones secundarias, se realizó la nefrectomía, lo que tenemos que ver es seguir este paciente. Primero, dentro del primer mes, o sea, lo que tenemos que hacer es detectar las posibles complicaciones de la nefrectomía parcial o total, y luego, a largo plazo, lo que hay que ver es que no se desarrolle ni recurrencia en el sitio donde fue operado, ni metástasis a distancia. Normalmente, todos estos fenómenos suelen suceder dentro de los primeros 3 años. Bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta, primero es que siempre tenemos que tener una tomografía basal postoperatoria, o sea, una vez que ya se operó, fue dado de alta, está bien el paciente, pídanle una tomo, a partir de la cual nosotros vamos a comparar cualquier otra modificación de comportamiento. Y luego, lo que tenemos que ver básicamente es la aparición de nuevos realces progresivos en el sitio de la nefrectomía.
cualquier área de realce la podemos seguir de cerca, porque en vez de hacer control anual vamos a empezar a chequear los controles, porque si es sospechosa y si aparece cualquier lesión nodular que se comporta de una manera similar al tumor original, lo más probable es que se trate de una recidiva local. Y siempre es importante usar la fase sin contraste porque no hay forma de medir un realce si no tenemos la fase sin contraste. Esto es más para nosotros que para ustedes, pero es algo que tenemos que reafirmar siempre. Esto es lo que vemos, un hallazgo normal en una nefrectomía parcial. Fíjense que queda una escotadura cortical, vamos a ver algunos clips metálicos, ¿sí? Y no mucho más que esto, hechos habituales, normal, y se vio en un estudio basal postoperatorio. Lo mismo, tenemos sin contraste, áreas hiperdensas que corresponden a elementos de la cirugía y la escotadura cortical. Esto es los hallazgos normales en una nefrectomía radical, ¿sí? No hay riñón derecho y vemos que la celda renal está ocupada por el ángulo hepático del colon. Esto de acá es la tercera porción renal, esto es el proceso funcional del páncreas, como que todos los órganos vecinos se van a esa zona a ocupar el espacio y no se ve ningún área de realce nodular. Esto en cambio es una complicación postquirúrgica que no es tan frecuente, pero que puede tener un curso bastante importante. Paciente de nefrectomía parcial, a los 2-3 días empezó con hematuria franca y caída y hipotensión arterial. Entonces le realizamos un protocolo renal, ya vemos que el riñón afectado realza menos que el sano. Y fíjense que tenemos una imagen acá que es más o menos redondeada y que tiene densidad similar a la aorta. Esto es un pseudoaneurisma de una arteria renal. Fue tratado en forma por hemodinámica, anduvo bien, pero bueno, es una complicación poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta porque si la pasás por alto puede correr vida para sobre la vida del paciente. Esta es una lesión por ahí más frecuente, donde vemos que parte del riñón como que fue cortado a cuchillo. Así tenemos un área que es hipodensa y cortada ahí con bordes netos o geográficos, como lo describen. Es un infarto renal. Es bastante frecuente. Lo más habitual es que después evolucione, por ven como acá la corteza tenía un tamaño normal y después se fue haciendo bien finita en el anterior. Es habitual, puede producir dolor en su momento, pero después no genera mayores inconvenientes en el pronóstico del paciente. Cuando tenemos colecciones perirrenales, siempre es importante hacer un buen protocolo. A veces, como en este caso, hicimos un tardío no a los 5 minutos, sino más bien a los 30. Y vimos que la colección que teníamos ahí en el espacio renal anterior estaba comunicada con el sistema colector, que es un urinoma. Y esto es una nefrectomía parcial. Vemos una lesión parecida a la anterior, una lesión parece isquémica, ¿sí? Un borde neto, esa zona afectada es hipodensa. Asumimos que era un área de infarto postquirúrgica. Y luego viene el control y vemos que en esa zona, en vez de achicarse, como vimos en el caso anterior, aparece un área de realce, ¿sí? Estos son signos subjetivos de recidiva tumoral de la nefrectomía. Esto es bastante más obvio, donde vemos que en la celda renal tenemos muchas lesiones nodulares, y de hecho tenemos una lesión hipervascularizada también en el segmento 6 hepático. Pero bueno, tenemos que tratar de descubrirla antes, no cuando viene con este tamaño. Y este es un concepto con el que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Hay muchas drogas que están usando ahora para el tratamiento del carcinoma renal, que son las que terminan en UMAP, toda la inmunoterapia. Y dentro de las 6 a 12 semanas de iniciar el tratamiento se puede producir lo que es la pseudoprogresión. Seguramente los oncólogos se lo van a explicar mejor, pero básicamente hay células inflamatorias en la lesión, entonces aumenta el tamaño y al aumentar el tamaño podemos asumir que se trata de una progresión de la enfermedad. Pero en este caso, si tenemos el dato de que fueron tratadas con estas drogas, lo que se hace es decir que tiene una progresión no confirmada y hay que hacer un control 4 o 8 semanas después para ver si esta progresión se confirma, o sea, si la lesión sigue creciendo o si se achica y estamos dentro de este pequeño porcentaje de pseudoprogresión. Lo que suele pasar acá también es que nosotros decimos que desde el punto de vista de las imágenes está mucho peor el paciente, cuando en realidad, y ellos clínicamente, o sea, el oncólogo clínicamente lo ve bien. Entonces ahí empezamos a discutir qué hacemos, qué no hacemos. Y generalmente lo que hacemos es, al menos la conducta que tenemos es decir que puede ser una progresión que no es confirmada y que tenemos que controlarla. Y hemos tenido algunos casos que se trataba de una pseudoprogresión. Este es uno de ellos. Tenemos un carcinoma de células claras que tenía también secundarismo pulmonar, pero
tiene esta lesión ósea en la cresta ilíaca derecha, empieza con nivolumab, primer control, y aparece esto. Entonces también dijimos, bueno, creció, pero bueno, hicimos eso, y a las 4 o 8 semanas, fíjense que la lesión de parte blanda disminuyó y quedó solamente la lisis en el hueso, y esto con el tiempo fue reparando y se trataba en este caso de una pseudoprogresión. Si nosotros hubiéramos dicho progresión y hubiéramos concluido progresión, le hubieran cortado el tratamiento, le hubieran cambiado la línea y la verdad nos hubiéramos equivocado feo porque el paciente está, de hecho mejoró y ahora está bien. Y esto es algo así también de la vigilancia activa, ¿no? Nos suele pasar mucho cuando controlamos a los pacientes por tumor, cáncer de colon, cáncer de nariz, lo que sea, vamos viendo que hay una pequeña lesión en un momento, aparece una lesión en un riñón, y después la buscarse la milimétrica, y va creciendo y tiene las características de ser un tumor renal. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? ¿Se los opera? ¿No se opera? Y en general, lo que hacemos, bueno, es discutirlo en Ateneo. Si son lesiones pequeñas, son pacientes que tienen comorbilidades importantes, que tienen una edad avanzada, y si por las características de imágenes nosotros podemos inducir que se trata de un tumor, como lo que vimos, el papilar o el cromófobo, podríamos tomar una conducta, una vigilancia activa, que es básicamente seguirlo bien de cerca y ver si crece o no crece. Normalmente el valor de corte es 5 milímetros al año. Y en general hay que ver que además no desarrolle ningún otro signo de agresividad, como puede ser la invasión de la grasa perirenal o invasión a las estructuras venosas y demás. Y obviamente esto es aplicable a pacientes que no son candidatos a hacer una cirugía. Si el paciente es joven y no tiene ninguna otra comorbilidad, obviamente vamos a, lo ideal sería hacer una nefrectomía parcial. No es no hacer nada, sino que es control. Cada 3 o 6 meses, llegado el caso, si vemos que la lesión va creciendo, lo vamos a volver a discutir en Ateneo, a ver qué se hace y qué no se hace. El paciente supongo no, va a tener su opinión va a ser importante en este caso, pero bueno, a veces hay que ver qué función renal te va a quedar después, porque seguramente va a tener que recibir tratamientos de su enfermedad original, ¿no? Y bueno, básicamente la tomografía, como vimos, es fundamental para el diagnóstico de una masa renal.